Seguimos revisando qué está sucediendo en Argentina en este último mes del gobierno de Javier Milei desde su asunción el pasado 10 de diciembre. Para eso nos acompaña Tobías Belgrano, quien es consultor político, nos acompaña desde Argentina. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Tobías? Quería preguntarte de qué trata esta ley Omnibus que ha estado en debate durante las últimas horas. Bueno, la ley Omnibus es un proyecto de ley que presentó el gobierno nacional de Javier Milei con el objetivo de hacer una gran reforma al sistema político que incluye, es una ley muy completa que incluye reformas económicas de índole político, de índole electoral, lo cual implica muchas controversias porque el trámite legislativo en la Argentina implica que cuando una ley es tan estructural tiene que pasar por distintas comisiones y ese es el problema que está teniendo en muchos casos esta ley. Está teniendo muchos conflictos a la hora de en qué comisión a nivel parlamentario se coloca, y una vez que se colocó en una en general hay como muchos conflictos para tratarla porque todos los artículos que incluye involucran reformas que abarcan a todas las comisiones, con lo cual complica su tratamiento a futuro. Tobías, ¿y eso forma parte o es paralelo al megadecreto de necesidad y urgencia conocido como DNU? Perdón, ¿podrías repetir? Te pregunto si es paralelo o si forma parte también esta ley Omnibus del DNU, del megadecreto de Milei. El decreto está incluido como parte de la ley Omnibus, como le está llamando el gobierno, y su posterior aprobación también. El decreto de necesidad de urgencia lo que le dio al gobierno es la posibilidad de ejecutar en parte de su reforma política en el presente, sin esperar los tiempos legislativos. Por eso el DNU forma parte de la ley Omnibus. Igual van a haber muchos artículos que se van a querer cambiar dentro del decreto. El decreto se tiene que aprobar por el Congreso también, porque los decretos de necesidad y urgencia se aplican con fuerza de ley durante cuando son promulgados. Sin embargo, tienen que ser acompañados por el Congreso Nacional y eso también está complicado. Tanto el decreto como la ley Omnibus penden del hilo del Congreso que por el momento Javier Milei no tiene las mayorías para implementarlo. Sin embargo, puede jugar con el apoyo político de los gobernadores para sumar apoyos a su proyecto. ¿Y cuáles son esas medidas más polémicas de estas propuestas? Hemos visto manifestaciones que incluso han tenido un gran protagonismo ciertos sindicatos. Sí, hubieron dos tipos de manifestaciones. En principio a nivel sindical, el sindicalismo, a pesar de que llamó un paro nacional para el 24 de enero, también está teniendo, obtuvo la posibilidad de que la justicia argentina, por distintas apelaciones de distintas cámaras de trabajadores, apelaran el decreto de necesidad de urgencia y no se aplicaron las reformas que implican reformas en el sistema laboral argentino, con lo cual el sindicalismo tuvo una victoria en lo simbólico, porque no se va a aplicar la ley la reforma laboral que está incluida dentro de la ley Omnibus, pero sí va a tener una necesidad de mostrar su fuerza política en la calle cuando el 24 de enero ya van al paro general. Y al mismo tiempo, la clase media, que se vio impactada por los distintos tarifazos y aumentos de precios que se dieron en la economía en general, es la que salió a las calles las últimas semanas del año, antes de una vez que se comunicara el DNU a la población. Salieron a las calles con cacerolas a quejarse por los distintos aumentos de precio y por la falta de interés del gobierno de implementar una agenda política de manera consensuada y no por la fuerza a través de un decreto. Tobías, y otra de las mayores preocupaciones de los argentinos también es los problemas económicos, son los problemas económicos, y ahora hemos visto cómo el presidente también ha anunciado o ha discutido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre un desembolso de más de 4.700 millones. Sí, el día de ayer lo anunció el ministro de Economía Caputo, que el Fondo Monetario le va a dar el préstamo, le va a dar los desembolsos necesarios.
haciendo el acuerdo, siguiendo la línea del acuerdo anterior. Recordemos que el gobierno, teniendo minoría en el Parlamento, no puede pasar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario porque incluiría llenar la Cámara de Diputados y el Congreso con leyes muy estructurales, lo cual demoraría mucho tiempo. Entonces, como dijo el ministro anoche, por una cuestión de tiempos se continúa el acuerdo anterior y no se reforma estructuralmente porque implicaría dilatar demasiado los tiempos para el desembolso de fondos. Pero al mismo tiempo el gobierno está teniendo una política internacional cuanto sumo errática o extraña, por lo menos para obtener fondos, porque por ejemplo Argentina, como decimos siempre, es un exportador de granos, sobre todo para China, y este lugar de exportador de granos lo está ganando cada vez más Brasil debido a distintos gestos políticos que tuvo el gobierno argentino con China, por ejemplo la reunión de la canciller con el cónsul de Taiwán, cosa que molestó mucho a las autoridades chinas, y otras declaraciones en esa línea que complicaron muchos, sobre todo el acceso al swap, que es un préstamo que hace el gobierno chino para obtener más demanda de su moneda, del yuan, y el gobierno argentino perdió la posibilidad de convertir esa moneda a dólar, que era lo que estaba haciendo el gobierno de Sergio Massa, que es un beneficio puntual que le dio el gobierno chino al gobierno de Sergio Massa, al gobierno de Alberto Fernández con el ministro de Economía Sergio Massa. Javier Milei le suspendieron este beneficio, lo cual le va a complicar también las reservas. Tobías, y quisiera preguntarte también cómo podríamos resumir este primer mes del gobierno de Javier Milei. Perdón, ¿podrías repetir eso último? Que quisiera preguntarte cómo podrías resumir este primer gobierno de Javier Milei. Bueno, una agenda hiperactiva de mucho envío de reformas al Congreso, que no veo, que no se ve cuánto se puede llegar a cabo en la práctica, en la realidad, por, como decíamos, una parálisis a nivel legislativo que le va a complicar llevar adelante estas reformas. Es decir, una hiperactividad en la agenda, y además muchas pequeñas internas palaciegas que están empezando a aparecer entre distintos miembros del gobierno. El vocero presidencial ya estuvo apuntado, la canciller Diana Mondino estuvo apuntada, el ministro de Justicia estuvo apuntado. Es decir, hay muchos miembros del gabinete que están entre ceja y ceja al presidente. Mucha interna palaciega en los principios del gobierno por el momento. Muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Sí. Saludos, Tobías. Nos acompañó desde Argentina, consultor político Tobías Belgrano. De regreso a Noticias Globovisión Internacionales, también vamos a abordar algunas de las otras medidas o acciones que ha tomado el gobierno de Javier Milei. Ya regresamos.